Tecnologías de alto impacto, edición génica, evolución, avances y desafíos virtuales. Y en ello agradecemos profundamente la presencia del doctor Daniel Salamone. Lo destacaba ayer el ministro de Bioagroindustria, la importancia de que nos acompañe en este congreso. Daniel Salamone es médico veterinario, profesor de la UBA, MSCI, USASC, Canadá, PhD, UMass USA y presidente del CONICET. Bueno, hola, es un verdadero honor estar con ustedes. Ya no soy de la UBA, soy solo de la Universidad Católica de Córdoba hasta ahora, que estoy colaborando con algún posgrado. Bueno, muchas gracias a Leonel Alicio por haberme invitado, gracias a Andrés, el padre Andrés, que siempre me recibe también acá. Gracias al foro por haberme invitado nuevamente. Recién recordábamos que en el 2006 estuvimos colaborando, y hay cosas que a veces salen y hay cosas que no salen, ¿no? En ese caso hablábamos de la clonación y el futuro de la clonación en bovinos. Hoy vamos a hablar de la edición génica. Quienes toman las decisiones finalmente son los productores, son los veterinarios. Lo nuestro siempre no deja de ser una propuesta, ¿no? Hoy vamos a hablar de la evolución, los avances, aplicaciones, desafíos, futuro, todo en forma muy breve e intentando que todo el mundo lo pueda comprender, especialmente los productores y los colegas. Para decir, bueno, y para reflejar esto, un ejemplo es, hay dos empresas que salieron del laboratorio que tienen que ver con edición génica. Uno es New Organ, que produce cerdos para xenotrasplante. El otro fue Casper, una empresa de diagnóstico que podría ser la habíamos soñado para diagnóstico genético, para diagnóstico de enfermedades, y la terminó comprando Amazon. Esas salieron como spin-off de empresas CONICET. Otras tecnologías como la fecundación in vitro, la clonación, salieron, digamos, cuando los estudiantes se graduaron. Dentro de los 2 años tenían su empresa y ofrecían sus servicios. Le comentaba a algún par de miembros que hacen periodismo o comunicación acá, que la misión un poco de la facultad, de la misión de los organismos, es proveer al país esta salida de sus estudiantes, de su graduado, y yo me siento particularmente orgulloso porque no solo, digamos, fue para Argentina, sino que trascendió a otros países. Parte de esto tiene que ver con demostrar de que se puede hacer, tener buenos ejemplos que entusiasmen a los inversores, y estos son algunos de los logros, ¿no? Nos recordábamos con la gente de Tres Cruces que este animal, ¿cómo se hace la luz? Bueno, ustedes pueden ver en uno. Fue el primer ternero de fecundación in vitro generado en Argentina, 3 meses después del primero generado en Brasil, en la estancia Las Tres Cruces. Bueno, acá está. Este animal fue el primer ternero de fecundación in vitro que generamos desde un instituto de CONICET en las estancias Tres Cruces. Otras tecnologías que voy a hablar en un minuto, como es el caso de la ICSI, soñamos que tenía un gran futuro y seguimos pensando que puede tener futuro, pero sobre todo en caballos. Otras cosas que soñamos y que tiene que ver con la genética, como es el caso del sexado de los embriones, que nosotros buscábamos microchip para hacer diagnóstico genético y poder seleccionar esos animales a los pocos días de haber sido gestados, terminaron hasta el día de hoy no dándose. La clonación, como ya le comenté, tuvo un profundo impacto, especialmente en la industria equina. Nos quedamos cortos con el caso de los bovinos. Yo todavía tengo esperanza y dediqué un slide para reforzar ese concepto. Especialmente, siempre estamos sujetos a los vaivenes de la economía y pareciera que es un buen momento para
industria ganadera. Entonces, pero en la industria, para dar y reforzar el impacto que ha tenido en la industria equina la clonación, hoy el 90% de los caballos que participan de los campeonatos de polo del Reino Unido es de genética argentina, y yo creo que la clonación ha tenido un impacto profundo en eso. Y bueno, estamos trabajando ahora, y me voy a extender hoy particularmente con el tema de la edición génica. Dos cositas. Mi especialidad no es la formulación ni la biología molecular, siempre ha sido cómo de alguna manera generar un animal con las herramientas moleculares. Por eso siempre jugamos a hacerlo con clonación. Ya hemos desistido y después le voy a explicar por qué. Y lo que buscamos son herramientas mucho más económicas, como es el caso de la fecundación in vitro, es decir, generar un embrión de fecundación in vitro, en general microinyectar con las herramientas de edición a partir de ese embrión de fecundación in vitro. La otra cosa que hemos probado bastante es inyectar el espermatozoide en conjunto con el sistema para generar la edición génica. Esto es particularmente buenísimo, pero con una muy mala noticia para el sector ganadero y tal vez también en los porcinos, porque, digamos, la ICSI no funciona muy bien. Yo siempre la soñé como una posibilidad de avance para los bovinos. Funciona desastrosamente por razones fisiológicas. Bueno, no podía yo dejar de tener un slide de la clonación. La clonación nosotros siempre lo tomamos como una posibilidad extraordinaria para nuestro país. Estas son las 4 formas diferentes que nosotros hemos clonado. No voy a ir en detalle, pero tenemos un grado de expertise notable. Hay numerosas empresas y se ha aplicado prácticamente en todas las especies. Así que creo que hay que darle una nueva oportunidad a la clonación en bovino, especialmente con una tecnología que desarrollamos, en la cual cuando generamos el embrión, nosotros decimos que es un superembrión porque generamos 3 embriones y los agregamos. Entonces eso nos estaría dando animales mucho más saludables. El problema es que esto fue utilizado especialmente en equinos, que es tal vez la especie más compleja, y de hecho la empresa Kheiron la usó por muchos años y gran parte de su éxito se basó en esta tecnología de usar superembriones, y ahora, digamos, deja de usarlo porque justamente estos superembriones, para poder hacerlo hay que sacarle una cápsula que rodea al óvulo y luego al embrión, y eso a los equinos no le gusta. Pienso que con esta tecnología usualmente generamos hasta 50 blastocitos por día, que es un buen número, incluso con los bajos resultados en términos de nacimiento, que son menos del 5% en bovinos. Tener 5 clones por día de animales valiosos, creo que es una oportunidad fantástica. Bueno, superado y pasado esto, quiero recordar que en el pasado usamos para producir vacas modificadas para que en su leche produzcan proteínas recombinantes, que esto daba posibilidades enormes, pero al momento de decidir la edición génica sabíamos que la clonación eran programas que requieren muchos dineros, que hay que tener 200 animales, que hay que estar permanentemente transfiriéndolo, que a veces hay muchas muertes a posteriores del nacimiento. Y cuando decidimos a trabajar con estas nuevas tecnologías de edición génica, a pesar que tiene una gran ventaja, que es si ustedes producen a partir de una sola célula la cría, esos animales van a ser no mosaicos, que es algo muy común en la transgénesis que le voy a comentar a continuación. Pero bueno, uno puede realmente generar una vaca que exprese algo en la leche en el pasado. Hoy podemos generar vacas
que no tengan componentes de una forma extraordinariamente más fácil. Y yo me voy a referir en esta presentación de hoy a un solo sistema de edición, que es el sistema CRISPR-Cas. El sistema CRISPR-Cas tiene dos elementos, una enzima que se llama, la más común es la Cas9, es la que ustedes están viendo en el centro. Soy malo para señalar. Bueno, ustedes lo ven en el centro, la parte mayor es la Cas9. El otro elemento lo pueden ver a la derecha en el segundo panel, que es el guía. El guía tiene dos partes, una que es una suerte de andamiaje que la liga a la enzima y la segunda que va a reconocer la secuencia en el animal. Hay otro elemento muy importante que se llama PAM. Lo que hace este complejo es ir a lo largo de todo el genoma del animal y donde descubre un PAM, abre la hebra y se fija si está, digamos, la cadena que está en el guía, y si la reconoce, la corta y produce un doble corte del ADN. En el proceso de reparación, a veces lo que suele ocurrir en muchos casos es que ese gen se desactiva. Entonces, ¿qué es la edición génica y por qué a veces la diferenciamos de la transgénesis? Porque sí producimos un corte y en muchos casos lo único que pretendemos es desactivar un gen. ¿Sirve desactivar un gen? Sí, y voy a darle algunos pocos ejemplos que son para mí clave. El primero, para mí me parecía muy importante. Recuerdan que nosotros queríamos producir proteínas recombinantes en la leche para purificar un medicamento, y ese medicamento después iba a ser para ser inyectado en un humano. Lo que teníamos mucho temor son por las enfermedades propias de la vaca, y la más importante es la enfermedad de la vaca loca, ¿no? Entonces, estuvimos trabajando justamente para eliminar, lo hicimos exitosamente, ¿no? Las tasas, cuando tomábamos un embrión de fecundación in vitro en su primera división y le inyectábamos el sistema CRISPR-Cas, es decir, el guía y la Cas, teníamos un 46% de edición. En este caso en particular hicimos algo más complejo. No solamente le cortamos, sino que le insertamos un gen específico en ese lugar, lo que es dar en el blanco, lo que se llama gene targeting, ¿no? Porque gran parte de las modificaciones que hacíamos previamente con la vaca, nosotros teníamos que poner una enorme construcción en la que le agregábamos algo que se llamaba promotor. El promotor hace que se exprese en un determinado tejido en un tiempo específico el gen, y aparte había que poner el gen. Lo que nosotros podíamos hacer con este gene targeting es poner con los reguladores propios del animal, si queríamos poner algo en leche, ponerlo exactamente con un regulador de la leche para que se pueda producir ese componente dentro de la leche. Bien, entonces fue uno de los primeros ejemplos que hicimos cut and paste, cortar y pegar un gen en un lugar específico. Bueno, estos son ejemplos, pero más que ejemplos, creo que cuando uno desembarca como una nueva tecnología, uno tiene que ser cuidadoso respecto a la reacción que uno espera dentro de la sociedad, porque lo que uno quiere en definitiva es vender su producto, lo que uno no quiere es, digamos, crear un caos. Y entonces, es muy buena idea, de la misma forma que yo, incluso cuando generamos la vaca modificada que producía hormonas de crecimiento humana en leche, estar gente de Greenpeace. ¿Y qué significaba esa vaca? Significaba producir 14 vacas, 17 vacas que iban a cubrir la demanda mundial de hormona de crecimiento. Entonces, realmente no era algo que le causaba mucha molestia. Me parecía una forma atractiva de hacer desembarcar eso en el país.
De la misma forma, cuando nosotros pensamos en edición génica, todo lo que es beneficio para el consumidor, que es beneficio para el animal, además que de ser beneficio para el productor, es mucho más fácil que pueda ser aceptado, ¿no? Y entonces uno de esos ejemplos son cosas que tienen que ver con el bienestar animal. El gen SLIC, que voy a hablar un poquito más en detalle hoy, es uno de ellos, está emparentado en la resistencia al calor. El otro, la falta de cuerno. Ustedes saben que la maniobra de descuerno es muy violenta, tiene componentes a tal punto que en algunos lugares se ha llegado a prohibir. La castración en cerdo es otro ejemplo, ¿no? Todos esos son muy buenos ejemplos. El otro, que tal vez sabíamos que iba a ser atacado, pero que nosotros pensamos que era muy importante, era el generar cerdos para que puedan actuar donando sus órganos, especialmente el corazón, el riñón, eventualmente la piel, para terapéutica en humanos. Esto es, bueno, más complejo porque sabemos que el grado de edición ya no es un gen, ya no son dos genes, son múltiples genes que tienen acción a diferentes niveles. Hay que sacarles antígenos que causan el rechazo hiperagudo, hay que regular la inmunidad y controlar el rechazo, proteger que no haya coagulación en ese nuevo órgano, un montón de elementos, más de 10 modificaciones, y que involucra eliminar cosas y agregar cosas específicas. Bueno, eso lo hicimos con un approach diferente, que podríamos haberlo hecho clonando ese animal, pero decidimos hacerlo con probar la forma más eficiente. Y por ese motivo nosotros realizamos ICSI. Con ICSI nos anda fantástico. Es increíble cuando uno inyecta el espermatozoide en conjunto con el sistema CRISPR, el grado de edición que tiene ex extremo. Desgraciadamente la ICSI anda muy bien en equinos. Si uno quisiera editar equinos, para mí sería el método de elección. La segunda, como la fecundación in vitro no trabaja muy bien en el cerdo, es muy común la polispermia, muchos problemas, decidimos usar cigotos. Para esto, y hay alguna gente que es amiga que aquí que conocimos y tiene frigoríficos, lo que hacíamos era inseminar pocas horas antes de que fuera el frigorífico la vaca y lavar el oviducto de esa vaca recuperando cigotas, que es este sistema, y el otro era la fecundación in vitro. Bueno, con el sistema in vitro, in vivo, obviamente el cerdo sabe cómo hacer buenos embriones. Produjimos 5 animales editados, 3 de ellos bialélico. Básicamente tuvimos como target el receptor de la hormona de crecimiento, haciendo que estos cerdos sean un poco más pequeños y por lo tanto más compatibles para donar el órgano. Y el otro elemento que eliminamos es la galactosiltransferasa. La galactosiltransferasa es una enzima que liga un azúcar a la superficie de la célula del cerdo, así como hay otros 3 componentes azucarados de esta naturaleza que ligan y que causan rechazo. Nosotros eliminamos esto. Este cerdo es suficiente para actuar como xenotrasplante. Probablemente si lo que está donando es la piel, sirve. Por otro lado, no sé si saben, pero hay alergias a la carne. Hay personas que no pueden comer carne, y esto es particularmente importante en el hemisferio norte, donde hay una garrapata que tiene mucha alfa-gal, que es el azúcar, digamos, que liga la galactosiltransferasa en la saliva. Si una persona es mordida por esta garrapata, puede generar una situación de alergia que lo torna intolerante a la carne. No es una alergia tan brava como la de la leche, pero es una alergia que le trae inconveniente. Por lo tanto, si hay 200.000 personas que podrían verse beneficiados con esto de tener un cerdo con una carne hipoalérgica.
Bueno, por supuesto, siempre vemos con cariño el hecho de la miostatina. La miostatina es un componente que en la vida fetal se expresa y cuando se expresa hace que los precursores de las células musculares se fusionen entre sí, frenando el desarrollo y teniendo la masa muscular con que nace cualquier animal en promedio. La falta de miostatina, si desaparece la miostatina, estos precursores no se fusionan, que se continúan reproduciendo, como lo pueden ver en el panel derecho de arriba, esas células verdes, fíjense en que continuaron reproduciéndose y cuando se forman los miotúbulos va a haber una mayor hiperplasia, ¿no? No es tanto lo que tiene hipertrofia, es decir, el aumento de grosor, que es lo que tienen los patobitcas, aunque hay un pequeño componente de esa naturaleza, pero hay un mayor número de fibra. La terneza es muy buena y por supuesto nada está despojado, y sobre todo cuando aparece algo abruptamente en la naturaleza, porque puede llevar a problemas en el parto, etc. Pero lo que sí hay un aumento de las masas musculares. Bueno, hay motivos y yo diría, yo me siento muy orgulloso, particularmente como especialista en el área, que el primer animal que fue editado genéticamente en el mundo y que fue editado para la miostatina fue realizado en Uruguay por la doctora Crispo Menchaca, quienes, digamos, hace ya bastante tiempo generaron una abeja con la edición de la miostatina. Se ha hecho en bovino, se ha hecho en cerdo y recientemente un grupo de personas que estuvo en nuestro laboratorio consiguieron en la empresa Keiron editar, digamos, caballos. Nosotros comenzamos a hacer esto en vaca en un trabajo en conjunto con el INTA de Balcarce. Fuimos bastante eficientes cuando veíamos los indicadores moleculares, pero no tanto como esperábamos. Andábamos apenas en un 30% de edición, lo que nos tornó bastante sospechoso. Hicimos transferencias, no tuvimos los nacimientos que esperábamos y estamos todavía en proceso avanzando con este tema. Pero decidimos hacer una suerte de evolución para pasar de ese apenas 30% a resultados mucho mayores. Y eso lo hicimos con el gen SLIC. Repasando un poco lo del gen SLIC, ustedes pueden ver representado en la parte izquierda y superior, es un receptor de la prolactina, que es una hormona, y la parte interna puede ser modificada. En realidad, esto fue una observación, sobre todo en la raza Cenepol, que es de ambientes tropicales, y es una adaptación al calor, que los animales tienen pelo más corto, brilloso y tienen termoresistencia. Bueno, esto lo hicimos con editores de bases. ¿Qué es un editor de base? Es la misma enzima que usábamos antes, pero con una diferencia. La diferencia es que la Cas no corta el ADN. El guía es algo parecido, lleva a la Cas al lugar donde está el gen y en lugar de cortarlo sí lleva una enzima y transforma un nucleótido, que es las letras que tiene el ADN, lo transforma en otro. La gran ventaja es que no hay ese corte, y ese corte del ADN lleva a que los arreglos puedan ser medio caóticos. Y la otra enorme ventaja, que pasamos de ese 30-40% a un 80% de edición. ¿Qué diferencia tiene este animal? Tiene una diferencia en un nucleótido. ¿Por qué es tan importante ese nucleótido? Porque hay secuencias en los genes que hace que ese gen
deje de producirse. Son secuencias stop, frenan la división. Y uno puede buscar, digamos, en un determinado gen donde hay algo más o menos parecido. Si los codones son 3 nucleótidos, si hay 2 más o menos parecidos, uno cambia al tercero y uno puede frenar la edición, sin realizar cortes, sin nada, representando un nucleótido. Con esto se pueden solucionar muchas enfermedades genéticas que existen en el humano, pero más allá de eso, disparamos las tasas de edición a niveles muy superiores. Bueno, finalmente, ya el último slide, nosotros decidimos evolucionar con este sistema de CRISPR y lo que ustedes saben que uno tiene la genética y aparte la epigenética. Parte de la epigenética la crea el ambiente, lo que el animal va recibiendo. En cambio, también hay diferencias que se dan en el propio animal. De hecho, todos nuestros tejidos son diferentes. Tienen la misma genética, pero son diferentes por la epigenética. Entonces, nosotros sabiendo que un embrión de clonación está bastante alterado, por eso a veces nos dan crías muy grandes, decidimos tomar manos en el asunto y el sistema CRISPR nos da de vuelta esa posibilidad. Con una CRISPR que no corta el ADN, simplemente que reconoce un determinado lugar y si a la CRISPR le ponemos algo que modifique el grado de compactación del ADN, podemos hacer que ese gen se exprese o no se exprese. A esto llamamos sistema de CRISPR-on y CRISPR-off, y lo que nosotros empezamos a usar este sistema CRISPR-on y CRISPR-off en un embrión. ¿De qué forma? Dándole a ese embrión, por ejemplo, la orden de que produzca más placenta, haciendo expresar los genes que tienen que ver con la placentación o haciendo expresar genes, creo que también vamos a poder hacer, que tenga que ver con la totipotencialidad. Entonces, lo que vamos a poder es corregir los genes de un embrión trastocado como es de un embrión de clonación, y en eso acabamos de publicar en enero un trabajo que modificamos no un gen sino 2 genes, y creo que podríamos modificar 10 genes sin problemas, arreglando, digamos, cualquier embrión potencialmente malo, y creo que hay un futuro enorme en este sentido. En conclusión, la clonación creo que tenemos que dar una oportunidad como herramienta productiva. Todavía creo que se la merece en el caso del bovino, y creo que a futuro podemos corregir con esto de hacer los superembriones, con esto de regular la epigenética. Las CRISPR-Cas, cortando la doble cadena, es algo bastante contundente, pero con los editores de base le damos una vuelta de tuerca mucho mayor, aumentando extremadamente la eficiencia. Tenemos una preñez acá en la Universidad de Córdoba y ya nos prepara 50 vacas, así como nos prepara un productor otras 50 vacas como para implantar con embriones editados con estos editores de base. Y la edición epigenética para mí es la gran promesa de edición, porque así como editamos y hacemos que un gen se exprese hoy, vamos a poder formar células madre y probablemente hacer los embriones de una forma totalmente diferente a la que la estamos generando hoy. Bueno, muchísimas gracias. El agradecimiento es nuestro para el doctor Daniel Salamone. Bueno, vamos a abrir un espacio para las preguntas. Tenemos espacio para 3 preguntas, así que los que estén interesados que levanten la mano por allí. 4ª fila, a la derecha. Doctor. Hola. Doctor. ¿Cómo hay que hacer? Es de cajón meterle el gen SLIC al Angus. ¿Cómo se hace? ¿Qué hay que hacer con del papelerío? ¿Quién lo puede hacer? En la forma práctica, ¿cómo se podría hacer eso? Bueno, en nuestro país tiene una legislación que es de súper ultra avanzada.
en ese sentido, hay que básicamente informar que uno que está por hacerlo, esencialmente, pero todo lo que es edición génica, como es el caso de la clonación también, u otro tipo de tecnología reproductiva, no requiere mucho papeleo. Entonces eso es algo que bueno, venimos como país trabajando desde hace mucho tiempo y el hecho de que es algo justamente no hiperregulado como en otros lugares nos va a dar ventajas en términos de inversión. Por eso uno lo que se apura a demostrar ejemplos para decir que estas cuestiones son a veces globales. Ayer me mostraba un colega brasilero los dos animales que hizo un colega brasilero que participó mucho de los cursos que dábamos y que viene empujando toda la investigación en Brasil desde hace bastante tiempo. Tienen 2 animales nacidos, creo que son Angus. ¿Dónde está la persona que me lo mostró? Acá está, así que después le pide la foto, lo ve con él y bueno, yo le digo, dame tu teléfono, tenés que ir contándome cómo van evolucionando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos pasa ahora con ellos. Vos no tuviste ningún problema, creo que estamos dentro de la ley, así que no creo que vaya a ser un problema y es más, creo que tenemos grandes ventajas para eso. ¿Otra consulta? Aquí, al frente. Muchas gracias por tan interesante charla. Hacia principios del 2000, la clonación estuvo en boga en todas las asociaciones de criadores. Algunas las aceptaron, otras las anularon por distintos motivos. Pero hubo un aspecto que siempre jugó en contra, que fue básicamente los mercados internacionales de la carne, sobre todo la Unión Europea, ponía todo tipo de reparos. Eran los primeros años, había vacas clonadas en Estados Unidos para la producción de leche. A lo largo del tiempo, en general, todas las objeciones fueron siendo superadas. No obstante lo cual, la tecnología en sí, en forma masiva, no volvió a estar en boga. ¿Cómo está hoy el mundo ante eso? Bueno, yo tuve la oportunidad incluso de acompañar de cerca porque justo había estado en Japón cuando habían abierto la autorización para importar de Australia y ellos, que habían sido los grandes promotores de la clonación, prohibieron la clonación, dejaron y decían que las vacas australianas eran clonadas, y cuando uno sabía que era absolutamente el mínimo de eso. Es decir, obviamente las excusas de barreras para arancelaria existen en el día de hoy. No contemplan cosas como lo que decíamos, porque en definitiva lo prohibieron por razones de bienestar animal, ¿no? Entonces hay 1000 formas que uno puede, digamos, atacar eso, ¿no? Es decir, desde un diagnóstico precoz y eliminar esa preñez hasta, digamos, estudios, muchísimas cosas, y con los superclones estoy seguro que la cosa mejora notablemente, ¿no? Y en la medida que todo ha mejorado respecto a 26 años atrás, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle una nueva oportunidad. Por supuesto, mi especialidad no son los mercados, y yo creo que eso es la gran limitante hasta ahora, ¿no? Y incluso en Europa a veces hablaban no solo que prohibían los clones, que pueden ser diferentes, sino los hijos de los clones, que es imposible de saberlo. Y sobre todo, si es un macho, no tiene absolutamente ningún tipo de trazabilidad. Si uno produce un clon macho, no tiene trazabilidad. Yo creo que soy optimista de la tecnología, defiendo la tecnología, y si la prohibís, lo que la condenás es al fracaso. Por eso, a pesar de todo eso, yo seguí trabajando en términos asociados a la clonación, a la espera de mostrar, miren chicos, se están equivocando, tenemos esta herramienta y cada vez se van cayendo más, pero hasta las nuevas herramientas están pensadas para decir, no, nuestros clones son perfectos, no tienen ninguna diferencia. Sergio, la última pregunta. Sí, Daniel, acá. Si te propongo hacer un viaje en el tiempo, si viajamos, no sé, 10, 15 años, ¿qué nos estarías diciendo respecto a este tema? O sea, ¿cuál es el futuro? ¿Qué cosas nuevas pensás que pueden generarse?
Bueno, yo ahora que ya terminó mi ciclo académico y espero que termine muy prontamente mi perfil político, ¿no? Es decir, uno está acompañando ahora en función de que uno cree en un proyecto y cree que la ciencia, sobre todo, es importante para el país y es bueno, ¿no? Yo me siento muy feliz que el presidente me haya elegido para estar dentro de CONICET, porque creo que entiendo del tema del desarrollo, lo que necesita el país, etcétera. Pero yo como jubilado, como futuro jubilado y teniendo algún tipo de emprendimiento, sin duda creo que la clonación merece una oportunidad y que la edición génica es el futuro, y yo apostaría incluso mis pocos ahorros, digamos, en ir en esa dirección. Bueno, muchísimas gracias, el aplauso. Venimos al escenario. Te invitamos al escenario nuevamente porque, bueno, vamos a hacer entrega del presente, por favor. Arriba, presente de parte de la organización. Muchísimas gracias por contribuir a este Congreso Nacional del Foro Argentino de Genética Bovina.